Bueno, continuando con el tema de revisión de antibiogramas, la lectura interpretada de antibiogramas, en este caso hablando de gram negativos, que son, por otro lado, las enterobacterias que están dentro de este grupo, los gram negativos, son los más frecuentes en el caso de las infecciones de tracto urinario, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito sobre cómo se debe observar un antibiograma para tratar de tener pues la mejor interpretación y usar los mejores fármacos disponibles para el tratamiento de las diferentes enfermedades. Entonces, arrancando un poco, podemos recordar primero que la resistencia antimicrobiana de los microorganismos no solo es una resistencia adquirida, ¿sí? de microorganismos que se vuelven menos susceptibles y más exitosos, digamos, en la presencia de un determinado fármaco, que al final son los que se terminan seleccionando y terminan ganando gran parte de la población, ¿no? Y por eso vamos adquiriendo resistencia de los microorganismos a diferentes fármacos, sino que también hay microorganismos que son intrínseca o naturalmente resistentes a ciertos fármacos. No hace falta de la exposición del microorganismo al fármaco para que tenga la resistencia. De por sí, él es así, es una característica propia. Esto nos ayuda porque a veces podemos, a través de estos patrones de resistencia, cuando sabemos que estos deben ser de esta forma, nos ayuda a ver que, por ejemplo, la identificación de microorganismos esté correctamente hecha en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, una Enterobacter aerógenes va a ser naturalmente resistente a la ampicilina y a la cefalosporina de primera generación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, Proteus mirabilis va a ser resistente siempre a tetraciclina, ¿eh? A colistina y otros también, pero a tetraciclina siempre lo vamos a ver resistente. Y así, Klebsiella, por ejemplo, a una ampicilina. Entonces, de esa forma, podemos nosotros ir viendo si el patrón de resistencia hace sentido con el nombre y el apellido del microorganismo, ¿no? Con la identificación del microorganismo en el cultivo. Así, por ejemplo, acá tenemos un Enterobacter aerógenes que dijimos debe ser resistente a AMPI, en este caso pues da intermedio, al menos no es sensible, ¿no? A ampicilina, y debe ser resistente a la cefalosporina de primera generación, perfecto, es resistente a la cefalosporina de primera generación. Entonces, de esta forma podemos ir viendo que sí es altísimamente probable, más allá de las pruebas bioquímicas que se han hecho para decir que esto se trata de un Enterobacter aerógenes, el perfil de resistencia de antimicrobiana también nos confirma esto. Entonces, solo aquí haciendo un breve resumen de cómo interpretar un antibiogramas, aquí tenemos el grupo de antibióticos, los antibióticos que han sido testados dentro de cada grupo, la concentración mínima inhibitoria que se ha tenido, la interpretación de esa concentración mínima inhibitoria para humanos, si su concentración es suficiente para decir que es sensible o que tiene una S en este caso acá que es sensible, o resistente, que es una R, ¿no? O intermedia. Y acuérdense aquí son los comentarios de CLCI para animales, no los hay en todos los antibióticos y en todos los casos, pero acá recuérdense que nos va a dar siempre cuál es la concentración mínima inhibitoria para considerarlo sensible. Siempre que esto sea inferior a esto, vamos a considerarlo como sensible, ¿no? Entonces, yendo a los patrones de resistencia o los tipos de resistencia que nos va a ayudar a definir este microorganismo, vamos a decir, qué mecanismo de resistencia trae, con qué armas tiene para defenderse de los antibióticos y en función de eso hacer una mejor selección del tratamiento. Aquí hay un esquema, ahí vamos a tener otra versión de este video un poco más explicada, pero por ahora vamos a buscar la simplicidad. Pero digamos que vamos haciendo prueba con diferentes antibióticos y vamos viendo en función de la sensibilidad o la resistencia
de los microorganismos, en el caso de las beta-lactámicos, entender qué tipo, qué patrones de resistencia tiene, y eso fenotípicamente estamos tratando de entender qué mecanismos de resistencia cuenta como tal el microorganismo. Entonces, a modo de resumen, lo que van a ver en el antibiograma es, no van a tener que hacer todo este panel de esto, porque ya el software que tenemos ya directamente les va a decir qué tipo de microorganismo es. Es importante que ustedes lo sepan, entiendan un poquito de cómo se hace esto, pero van a verlo ya en el antibiograma, y bueno, les va a ayudar a tratar de definir cuál es la mejor medicación. Aquí, yendo a los grandes grupos, aquí tenemos, por ejemplo, las penicilinasas simples, que son solo resistentes a aminopenicilina, es decir, es resistente solo a amoxi o solo a ampicilina, por ejemplo. Pero es sensible a todo el resto de los betalactámicos, y es sensible a los inhibidores de betalactamasa. Es decir, una ampicilina con sulbactam o una amoxicilina con clavulánico funcionaría bien. Sin embargo, pues lo que se recomienda usar en este caso cuando tienen penicilinasas simples son las cefaloporinas de primera generación. Eh, ya podemos tener una penicilinasa tipo IRT, ese patrón pues ya afecta los inhibidores de beta-lactamasas, es decir, ya no va a ser solo resistente a la amoxi o al amoxi, perdón, o la ampicilina, sino también al amoxi con clavulánico o la ampicilina con sulbactam. Entonces, aquí se pudiera llegar a usar todavía cefaloporinas de primera a cuarta generación, dependiendo de la sensibilidad que se tenga, y carbapenémicos. Ya después, yendo a BLEA, que son beta-lactamasas de espectro amplio, ¿eh? Que aquí ya vamos a tener, pudiéramos estar usando cefaloporinas de segunda, de segunda generación. Aquí, si se fijan en el test, resisten las aminopenicilina, una blea resiste a aminopenicilina, es resistente. Aminopenicilina con inhibidor de beta-lactamasa es resistente. Cefalosporina de primera generación es resistente. Ya pasa a ser sensible a la de segunda generación, entonces en ese caso se considera una blea. Y aquí podemos estar usando cefalosporina de segunda generación para tratar. Hay otros tipos de microorganismos que son ya los que tienen mayor nivel de resistencia a beta-lactámicos, que es, por ejemplo, una BLE. En este caso, la BLE es resistente a prácticamente todas los beta-lactámicos, exceptuando cefoxitina, ¿eh? Que es cefalosporina de segunda generación, o cefalosporina de tercera generación con inhibidor de beta-lactamasa. Entonces ahí se considera una BLE. ¿eh? Y aquí, en la práctica, tú puedes usar, digamos, básicamente carbapenémicos. Después hay otro tipo, que es el tipo AMP-C. Ese tipo, ese patrón de resistencia son solo los microorganismos que están aquí. Tienen que tener estos microorganismos, o sea, no hay esta resistencia en otros microorganismos que están fuera de este resumen, que ahí tenemos las aeromonas y actinobacter, morganela, la providencia, pseudomonas aeruginosa, citrobacter, enterobacter, que sí es muy interesante, por ejemplo, para agrocultivos puede encontrarse bastante frecuentemente, incluso morganela morgani también, y serratia. Estas básicamente son resistentes a aminopenicilina, inhibidores de beta-lactamasa, cefalosporina de primera, segunda, tercera generación, y son sensibles a FPIME. Hay dos tipos. Algunos son resistentes o sensibles no a CFPIME. Pero aquí, básicamente, si te enfrentas a un AMP-C, básicamente es usar cefepima o carbapenémicos. Cefepima, o sea, estamos diciendo que son resistentes hasta tercera generación. Esta es una cefalopurina de cuarta, o carbapenémicos. Entonces, eso lo van a ver cuando entreguemos el antibiograma. Van a decir, bueno, tiene una penicilinasa simple o tiene una penicilinasa tipo IRT o una blea. Y ahí vamos a ir viendo en el antibiograma, y ustedes podrán entonces elegir el antibiótico que se adecue más para el perfil de resistencia que puedan tener microorganismos. Em, Ustedes pueden ir consultando, por ejemplo, este diagrama e ir buscando aquí, por eso tenemos por grupo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la aminopenicilina, luego
acá las aminopenicilina con un nivel de beta-lactamasa. Entonces, si fuera, por ejemplo, resistente acá, pero sensible a todo el resto de los beta-lactámicos, entonces tendría una penicilinasa simple. Si fuera resistente aquí y además aquí, pero sensible a todo el resto, ya estaríamos, digamos, hablando de un perfil tipo IRT. Entonces, o así, entonces sucesivamente pueden ir usando este diagrama de acuerdo a cómo están clasificados aquí. Sin embargo, el software que nosotros tenemos con el cual, digamos, trabajamos, ya nos va determinando estos perfiles de resistencia y les va poniendo resistente, incluso aunque pueda la concentración mínima inhibitoria ser inferior o igual a, pero les va a poner resistente si para el perfil de tipo de resistencia que tenga el microorganismo se debe considerar como resistente. Entonces, en ese sentido, no es necesario que lo hagan, lo van a ver aquí, sobre todo en la parte de humanos, esta consideración. O sea, ¿qué van a tener en comentario? ¿Qué tipo de microorganismo es? Si es un BLE, o tiene una penicillinasa simple, etcétera, etcétera. Y aquí, esta R o esta S va a estar entonces en consonancia con el tipo de microorganismo que tenemos. Entonces, aquí, un ejemplo muy, muy sencillo, es un E. coli. Si se fijan, básicamente tiene sensibilidad a todos los betalactámicos, solo resistente a tetraciclinas en este caso. Este es un caso muy sencillo, pero también tenemos este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, tiene una betalactamasa de espectro extendido. ¿Mm? Si se fija, es resistente a la ampicilina, es resistente o intermedio a ampicilina con ácido clavulánico, ya pasó los inhibidores de beta-lactamasa a la resistencia. Los carbapenémicos se mantienen sensibles, como hablamos, este tipo de microorganismos, básicamente si hablamos de beta-lactámicos tienes que tratarlos con carbapenémicos, ¿no? Entonces se mantiene sensible y está bien para el tipo de resistencia que tenemos. Cefalosporina de primera, de segunda, en este caso también pudiera no serlo para el tipo de microorganismo, pero en este caso también de segunda ha sido resistente. Cefalosporina de tercera generación, también resistentes. Eh, Básicamente, incluso hasta la de cuarta en este caso. Entonces aquí solo te queda usar carbapenémicos o salirse del grupo de los beta-lactámicos y empezar a ver qué otros fármacos podemos estar utilizando, ¿no? Bueno, esta ha sido una versión muy sencilla sobre cómo entender el antibiograma. Vamos a estar haciendo un video explicando un poco más a detalle los patrones de resistencia y cómo hacer una lectura interpretada ya con más digamos, con más profundidad. Por ahorita sería todo y estamos siempre para, pues, acompañarlos y poder ser los aliados en el tratamiento de sus mascotas. Muchísimas gracias.